Buenas tardes, doctor y compañeros del curso. Somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre los derechos humanos en la legislación peruana. Los integrantes de este grupo son Josué Jiménez, Cristian Llano, Carlos Loma, Diana Mamani, José Mamani, Valeria Martínez y Miguel Molfino. Bien, ahora vamos a hablar sobre la introducción, que la cual contiene una serie de objetivos en los que se basa este ensayo jurídico. Uno de ellos, primero, está el objetivo general, el cual básicamente es analizar el desarrollo normativo, estratégico e institucional de los derechos humanos en la legislación peruana y ver, ¿no?, que su aplicación sea efectiva. Por otro lado, tenemos los objetivos específicos, los cuales son 4, que el primero viene a ser comprender el concepto, las características y la clasificación de los derechos humanos desde una perspectiva universal y nacional. En segundo punto, es examinar el contenido, las etapas y los lineamientos del Plan Nacional de Derechos Humanos del año 2018 al 2021. En tercer punto, tenemos analizar la incorporación de los tratados internacionales en el sistema jurídico peruano y su jerarquía normativa. Y por última, objetivo específico sería identificar los principales problemas jurídicos y desafíos institucionales para la protección de los derechos humanos en el país. Continuando, vamos a hablar acerca del capítulo 1, que son los fundamentos de los derechos humanos. Primeramente, vamos a conocer un concepto, del cual los derechos humanos son libertades y garantías que toda persona tiene por el simple hecho de existir. No necesitan ser otorgados por ningún gobierno ni autoridad, porque son inherentes a la dignidad humana. Y estas se aplican sin importar la nacionalidad, el sexo, la religión, el idioma, la raza o cualquier otra condición. Por otro lado, los estados no los crean, pero sí deben reconocerlos, protegerlos y hacer que se cumplan. Estos derechos también abarcan aspectos fundamentales como la vida, la libertad, la educación, la salud y la no discriminación. Así que su respeto es esencial para lograr sociedades justas, equitativas y libres. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar acerca de las características y tipos de derechos humanos que hay en el Perú. Una de las características principales primeramente sería que son universales e inalienables. Primeramente universales porque todos tenemos los mismos derechos sin importar quiénes somos. Por otro lado, inalienables porque no se pueden quitar, salvo en situaciones especiales y legales, como cuando alguien comete un delito y es privado de su libertad tras un juicio, ¿no? Por otro lado, la otra característica sería que son indivisibles e interdependientes. Esto significa que no se pueden separar ni priorizar unos sobre otros. Todos están conectados. Un ejemplo sería que para ejercer bien el derecho a la educación, también se necesita acceso a lo que es salud, alimentación y seguridad. Bueno, en una de las características también sería que son equitativos y no discriminatorios. Todos nacemos con igual valor y dignidad. La clave está en no discriminar por ninguna razón. Y si hay discriminación, se rompe lo que es el principio de igualdad y se limitan lo que vienen a ser otros derechos. Y bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de derechos en Perú. Primeramente, civiles y políticos. Los derechos humanos se involucran en esto porque protegen la libertad personal, el derecho a opinar, a votar y participar en decisiones del país. Por otro lado, también están lo que son los tipos económicos, sociales y culturales, que estos apuntan a garantizar una vida digna, ya sea con salud, educación, trabajo, vivienda y cultura. Otro tipo sería que son colectivos, pues protegen los derechos de grupos específicos como los pueblos indígenas o comunidades rurales, respetando lo que es su identidad, sus costumbres y su territorio. Por otro lado, tenemos al Plan Nacional de Derechos Humanos.
que se abarca desde el año 2018 al 2021. Es una política pública que organiza las acciones del Estado para promover y proteger lo que son los derechos humanos. Esta fue creada por el Ministerio de Justicia junto a entidades públicas, también lo que viene a ser sociedad civil y organismos internacionales. Esto busca atender especialmente a los grupos vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidad, indígenas y entre otras personas más. Y su enfoque es amplio, pero incluye también temas como igualdad de género, el desarrollo sostenible, hasta incluso lo que son los objetivos, ¿no? De este desarrollo sostenible. Por otro lado, este plan nacional tiene etapas. Básicamente, la primera etapa es el diagnóstico estratégico, en el cual se estudia la situación actual de los derechos humanos en el país. Se detectan problemas graves como la violencia, la desigualdad o la falta de acceso a servicios básicos. El otro punto de esta etapa son la estrategia y el monitoreo. Se definen objetivos concretos, acciones prioritarias y formas de evaluar si el plan está funcionando o no. En tercer punto tenemos el diálogo con la sociedad civil. En este punto se recogen ideas, preocupaciones, propuestas de distintos sectores, ya sea las ONGs, las comunidades, pueblos originarios o también lo que viene a ser, ¿no?, académicos. Y por cuarto y último paso tenemos la redacción y aprobación. Acá se escribe el plan final, se revisa y se aprueba para su implementación oficial mediante normas legales. Bueno, ahora terminando con este Plan Nacional de Derechos Humanos, vamos a hablar sobre su importancia. Este plan es esencial porque guía al Estado en cómo actuar para proteger los derechos de las personas. Busca construir un país más justo, inclusivo y democrático, garantizando igualdad de oportunidades y respeto a la dignidad humana, que es lo más importante. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, entonces, continuando con lo que vendría a ser la exposición de los derechos humanos en la Constitución Política, bueno, en la legislación peruana, pues hay que mencionar acerca de qué son los derechos fundamentales, ¿no? En tal sentido, podemos entender que los derechos humanos es como un reconocimiento a estos mismos, ¿no? O sea, los derechos fundamentales básicamente se basan en que comprenden un ordenamiento jurídico, bueno, valga la redundancia, de un Estado. Pues esta comienza de una ley fundamental, la cual se le denomina como derecho fundamental y que se le distribuye en un poder coercitivo. El momento de decir coercitivo, pues nos mencionamos y nos aludimos a que consiste en una norma que puede ser cumplida incluso en contra de la voluntad de la misma persona. En tal sentido, podemos ya hacer más énfasis en lo que vendría a ser los derechos humanos, ya que hemos tocado el tema de derechos fundamentales. Los derechos humanos contemplan todo tipo de conjunto y capacidades correspondidas para todo ser humano inherente hacia su dignidad. Bueno, obviamente busca el propósito es pues, finalizar los logros y aspiraciones en comunión con los demás seres humanos. Asimismo, estos deben ser reconocidos y defendidos por el ordenamiento jurisdiccional, o sea, el Estado, en cada uno de estos. Los derechos humanos le pertenecen a todas las personas por su mera naturaleza de existir y a todos sin ningún tipo de excepción, con el fin de que se goce con las debidas limitaciones para así llevar en unidad y en armonía este y el de las demás personas. Este, pues, cuenta con sus características, que son cuatro. Primero, son innatos y universales, dado que todo ser humano se concibe al momento de iniciar su vida en total con la titularidad de este. Son inalienables, porque están ligados a la mera existencia, están ligados a la esencia del ser humano. Son absolutos porque ya no pueden ser negados de ningún tipo, porque su plazo es de carácter indeterminable. Inicias tu vida con esos y terminas con los mismos. En el camino pueden ser derivados, pero van, ¿no?, de la mano. Es imprescriptibles, dado que no son susceptibles de perderse o llegar al olvido de este mismo. Asimismo, en nuestra Constitución también se norman estos derechos humanos,
Por ejemplo, sabemos que la Constitución se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. En tal sentido que nosotros debemos hacernos énfasis sobre los derechos humanos en la parte que es la dogmática, dado que su mismo título lo indica, ¿no? Que es de las personas y de la sociedad. No se puede eludir a esta que su característica fundamental es la de proponer y perseguir como fin último del Estado y su organización institucional la defensa de los derechos y libertades del hombre, brindando así seguridad al individuo sobre éste. El primer artículo, la Constitución que nos habla de esto, pues la defensa de la persona, la persona humana, el artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Hay que hacer mención también que todo derecho fundamental o primario debe estar considerado en la Carta Magna esté o no esté reconocido expresamente. Ese no alude a la parte dogmática que queda alejada de la orgánica, la cual tiene como función la de organizar el poder, armando una estructura de poder controlado, distribuido y limitado. Esto gracias a la forma y según el orden republicano y división de los poderes, los cuales le competen. La Constitución Política del 93 nos habla de tres tipos de generaciones de derechos. La primera, pues, puede ser denominada como derechos civiles y políticos. La segunda es las generaciones de titulados como derechos sociales, económicos, culturales o con simplemente, en síntesis, derechos sociales. Y la última, la tercera generación son los derechos a la paz, a la cultura y a un medio ambiente agradable, asimismo como podría denominarse como derechos colectivos. También hay que hacer mención en que nos menciona algunos preceptos, algunas ideas acerca de ese tipo de derechos humanos, ¿no? Que van en contra que van a favor de ir en contra de algunos preceptos ya olvidados que en el pasado ha chocado. Por ejemplo, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de personas. La actual constitución prohíbe la esclavitud en todo modo. Sabemos que pues, Perú viene de una historia un poco de ese aspecto, ¿no? Del mismo modo, prohíbe la comercialización de esclavos. Eso con el propósito de que las personas no sean tratadas como cosas, sino como lo que son, seres humanos, personas, reconocidas con un derecho de personalidad jurídica por el hecho de ser humanos. La dignidad personal. Todo ser humano cuenta con una dignidad que deriva de ser de una persona. Este derecho incluso debe ser reconocido como tal. Nuestra Constitución lo menciona es en el artículo número 1, cuando se refiere como fin supremo del Estado. El derecho y sus circunstancias, a la vida y sus circunstancias. El derecho a la vida siempre ha estado vigente, siempre se vela por el derecho a la vida. Por ser fundamental, es base y principio para aludir los demás derechos. Y como última parte, pues el artículo 2, derechos fundamentales de las personas. Como ya se ha mencionado, un ambiente sano. La preservación de las características naturales del ambiente proviene de un equilibrio el cual habilita el desarrollo de los seres vivos. Y por último, la seguridad social integral. Este derecho reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona sobre la seguridad social, defendiendo a través de las contingencias que prevé la ley y para la elevación de una mejor calidad de vida. Continuamos con ¿qué contiene el PDH? ¿Qué es el PDH? Es el Plan Nacional de lo que son los Derechos Humanos, ¿no? Y correspondiente en el Perú. ¿Qué incluye? Incluyen políticas y acciones para garantizar y promover lo que son los derechos humanos de diversos grupos, ¿no? Como por ejemplo adultos mayores y lo que viene a ser población afroperuana. En esta se organizan lineamientos estratégicos que abarcan 50, ¿no? Objetivos, ¿no? En los cuales se buscan asegurar lo que es la vigencia de lo que son los derechos universales y lo que son la inclusión social, ¿no? Dentro de lo que son los lineamientos estratégicos se establece, ¿no? Lo que es la implementación de estándares internacionales sobre lo que son las empresas y derechos humanos, ¿no? Lo que es también la inclusión de grupos de situación especial dentro de la población. Los objetivos y acciones en los cuales se definen en estos 50 objetivos, ¿no? Abordan distintas áreas, como por ejemplo lo que es la educación en el derecho humano, ¿no? Acceso, ¿no? Acceso a lo que es a la justicia, protección de lo que son los derechos humanos, ¿no? También lo que es el monitoreo y la evaluación. En esta se da lo que es supervisar y el avance de los objetivos planteados, donde se indican claramente que permiten medir lo que es el impacto de estas acciones. La participación ciudadana. En esta se busca fomentar lo que es la participación activa de la sociedad civil en lo que es la formación y la ejecución del PNDH, ¿no? Y asegurando que las voces de diversos actores
sean escuchadas y consideradas. La importancia del PNDH es una herramienta clave, ¿no?, para la gestión de políticas públicas en lo que vienen a ser derechos humanos. En esto se proporciona un marco estratégico que guía lo que son las acciones del gobierno y otras instituciones. También se da un compromiso con los derechos humanos, donde se refleja lo que es el compromiso del Estado peruano con la promoción y protección de lo que son los derechos humanos. El desarrollo sostenible, donde aquí se contribuye a lo que es el desarrollo sostenible, al integrar lo que son los derechos humanos en las políticas públicas. En esto se va promoviendo lo que es un enfoque inclusivo y equitativo en el desarrollo del país. Ahora, vamos a ver lo que son los lineamientos estratégicos del Plan Nacional, ¿no? En esta se dan brevemente en distintos la estructura de estos lineamientos estratégicos. Tenemos lo que son promoción y protección de los derechos humanos, la acción a la justicia, ¿no? La participación ciudadana y fortalecimiento civil, la educación, lo que son derechos humanos, ¿no? Estos lineamientos estratégicos son fundamentales para guiar las políticas y acciones del Estado, ¿no? Para que puedan garantizar lo que es la dignidad y lo que es el bienestar de todas las personas en el país. Eso sería todo. Gracias. Vamos a tocar sobre el tema de problema de legislación en los derechos humanos. A lo largo del tiempo, Perú ha carecido de una técnica legislativa propia y de principios jurídicos originales, ya que su sistema normativo ha sido una mezcla particular, una concepción jus generis y adaptación de la legislación extranjeras. Esto ha generado una falta de criterios claros sobre cómo utilizar términos abstractos o cuándo desarrollar el contenido normativo, así como sobre el uso adecuado de imperativos o descripciones. También podemos hablar sobre la teoría finalista del derecho, ¿no? Que prioriza los principios que rigen la convivencia social. En este mismo sentido, no se ha avanzado mucho en el arte de legislar, ya que aún predomina una doctrina racionalista heredada del siglo XVIII. Esta doctrina, basada en la división de poderes, sostiene que solo el legislador debe crear normas utilizando fórmulas breves, generales, abstractas para que puedan aplicarse en todos los casos. Y durante el siglo XX se podría decir que el lenguaje se convirtió en uno de los temas centrales de la filosofía. A este interés se sumaron importantes avances en disciplinas como la lingüística, la semiótica, las ciencias de la comunicación, así como en diversas técnicas como el marketing comunicacional y el manejo audiovisual, entre otros. Este desarrollo ha permitido descubrir aspectos inesperados del lenguaje humano y los procesos comunicativos. Actualmente, psicológicos, lingüísticos, antropólogos y comunicadores que reconocen que el lenguaje posee una dinámica compleja que recién comienza a ser comprendida. Por último, un tema que sería el mundo moderno. Según los derechos humanos, se ha intensificado la valorización de los derechos humanos, entendidos como inherentes a cada persona, sin que su reconocimiento dependa del cumplimiento previo de deberes. Esta es una doctrina con raíces antiguas que aún se mantiene vigente cuando se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En Francia, algunos proponían incluir también los deberes. Sin embargo, la Asamblea rechazó su postura, considerando que silos de opresión ya habían servido para imponer suficiente disciplina en cuanto a los deberes. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar ahora de la incorporación de las normas internacionales de los derechos humanos. Ya, para tener en cuenta esto hay que hablar mucho del derecho internacional, ya que si bien sabemos todos están sujetos a un acuerdo, por lo cual ellos afirman ser parte de estos derechos, o por lo menos tenerse o estar en la línea de estos, pues dentro de cada legislación y de cada país hay ordenamientos jurídicos que protegen estos, que los protegen o los regulan, ya que en la mayoría todos son derechos fundamentales de la persona. Por ende, todos son sumamente personalísimos y sumamente importantes. Y su cumplimiento
es el compromiso que tiene el Estado con todos sus ciudadanos. Y ahora, siguiendo al siguiente punto, tenemos los derechos humanos y su aplicación en Perú. Para no pasar del tema, tenemos que tener en cuenta que la internación o internalización de esto, de los derechos humanos, pues también está en la Convención América sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen que ver prácticamente de la mano en cómo se ha ido desarrollando la evolución de derechos humanos en los países y más que todo en Perú. Ahora, si hablamos exactamente de Perú, bueno, digamos que estos derechos humanos es la base fundamental de nuestra sociedad y prácticamente de nuestras leyes. Porque hay que tener en cuenta que el derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a la salud, derecho a tener un buen trabajo, derecho a la calidad de vida digna, son parte de, y el Estado, ¿qué busca con eso? Busca literal que las personas puedan llevar o puedan sobrevivir o subsistir a todo lo que pasa, más allá de las leyes o más allá de la situación de cada región. Y por eso digamos que su evolución o cómo han ido aplicado han sido fundamentales para el país, ya que todos sus desafíos se limitan en el cumplimiento de que sí se den, o sea, de que sí se cumplan estos derechos. Y bueno, está avalada en la Constitución del 93, Constitución Política del 93, en los tratados internacionales de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, que es el ente que, digamos que se encarga de esto. Bueno, entre comillas se encarga, porque lo hacen todos en sí, toda la Constitución, los tratados y la Defensoría del Pueblo. Ahora, a pesar de que existen, obviamente tiene problemática, como cuáles son la violencia de género, el derecho de los pueblos indígenas, la corrupción y el poco acceso el poco acceso a la justicia, o la poca transparencia de las autoridades, el uso excesivo de la fuerza, l- o el nulo respeto a los derechos civiles, ¿no? ¿Y qué es del Estado contra esto? Pues trata de fortalecer el sistema creándose, bueno, trata de fortalecer el sistema de justicia, mejor dicho, creando fiscalías especializadas, bueno, dentro de derechos humanos, violencia de género, hace reformas legislativas, hace participaciones de los organismos de derechos humanos, o sea, sus charlas, todo lo que se refiere a derechos humanos, pues, realmente llega a Perú, y son casos de estudio y que tratan de amoldar a nuestra sociedad. Ahora, ¿cuáles son las funciones ah, las funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Bueno, en sí son varias. Voy a mencionar, pero ¿qué es exactamente este ministerio? ¿Cómo? Digamos que es el ente encargado de coordinar, de formular o ejecutar las políticas de materia de justicia y derechos humanos. ¿Cuáles son de acceso a todas las personas? Y obviamente la labor que comparten ellos es crucial o es crítica porque ellos garantizan el respeto a los derechos humanos y también a los derechos fundamentales. También vemos que lucha contra la corrupción, contra la administración desleal, también están dentro del sistema penitenciario y eso. Ahora, yéndonos exactamente a los principios, pues estos principios de protección y promoción de derechos humanos, el acceso a la justicia y la defensa pública, la administración del sistema penitenciario, lucha contra la corrupción y transparencia, supervisión del registro notarial, la reparación a víctimas de violencia política, y prácticamente estos son los principios. Ahora, podemos decir que tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desempeña un rol esencial, ya que estos se basan en la protección de derechos fundamentales y el fortalecimiento de un sistema de justicia en el Perú. Y a pesar de que hubo grandes avances, que se luchó contra todo lo que estaba pasando, aún así hay como que grandes problemas o grandes desafíos en esto. Como ya lo mencioné, la corrupción, el acceso desigual, la crisis económica, la crisis política, el poco conocimiento que tenemos del sistema penitenciario. Así que esto simplemente es necesario para la implementación de las políticas o políticas exactamente en Perú y ha hecho que de alguna otra manera todo eso sea de un acceso, o sea de un acceso más fácil a la justicia y al respeto de los derechos humanos. Gracias.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Josué Alonso Jiménez Flores y vamos a continuar con la exposición del día de hoy. Vamos a tocar lo que es la eliminación de la discriminación en el derecho constitucional peruano. Es bien sabido que no es la constitución que está rigiendo nuestro país actualmente, es la constitución de 1993, y entre ellas hay artículos que contemplan la protección de los derechos humanos. En la siguiente presentación vamos a mencionar brevemente los derechos que nuestra Constitución nos protege y nos garantiza que se cumplan ante la ley. Tenemos el principio de igualdad ante la ley. Este enunciado nos menciona que ese enunciado nos menciona la igualdad que tenemos cada persona ante la ley, que vendría a ser que prohíbe todo tipo de discriminación entre los ciudadanos. Esto se encuentra estipulado en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993, la que nos rige actualmente. Nos menciona que el Tribunal Constitucional aclara que esta igualdad no implica un trato idéntico en todos los casos, sino un trato equitativo y basado en criterios objetivos y razonables. ¿Qué nos trata de mencionar ese artículo? Que los criterios deben ser razonables para la igualdad ante la ley. No puede ser discriminatorio en temas tan banales o tan frívolos como nivel socioeconómico, raza, sexo o religión. También nos menciona la prohibición de la discriminación. Nos menciona que la discriminación está abarcado dentro de nuestra Constitución por cualquier tipo de motivo, sean los siguientes: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica, entre otros. También cabe recalcar que este artículo tiene un párrafo que abarca múltiples motivos de discriminación, que vendría a ser el siguiente: entre comillas, o de cualquier otra índole, cierro comillas. Esta frase dentro de la Constitución, en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, nos permite incluir nuevas formas de discriminación que se pueda presentar dentro de nuestra sociedad. También tenemos el derecho al reconocimiento de derechos humanos, la tortura, tratos y a penas crueles, inhumanas o degradantes. El inciso 2, artículo 24, el artículo 2, inciso 24, literal H de la Constitución Política del Perú, nos menciona que protege a toda forma contra la violencia física, psicológica o moral, así como contra los tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nos garantiza este artículo, este inciso, que nadie puede ser maltratado bajo ninguna circunstancia. Cualquiera puede solicitar un examen médico inmediato. Declaraciones obtenidas bajo violencia no tiene valor y quien ha cometido será responsable de los tratos cometidos a otro ser humano. Este derecho tiene eficacia inmediata, lo que significa que debe aplicarse desde el momento en que se ocurra la detención, sin excusas ni tapujos. Además, protege el debido proceso y garantiza que toda persona detenida sea informada del motivo legal de su detención y pueda comunicarse libremente con su abogado. Tenemos también la protección a la familia, promoción del matrimonio, que se encuentra tipificado en el artículo 4 de la Constitución, que nos menciona lo siguiente, y cito: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a esos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Este artículo establece que el Estado y la comunidad protegen especialmente al niño y adolescente, reconociéndolo como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. Esto nos incluye 5 puntos clave que se consideran dentro de este artículo. 1, que es la protección especial a los más vulnerables. El reconocimiento del matrimonio y la familia como base de la sociedad. El tercero, como compromiso frente a la violencia y abuso contra los menores. El cuarto, promoción de una paternidad y maternidad responsable, vinculados al acceso a educación sexual y planificación familiar. Y el quinto es el fomento de la integración familiar.
El concepto de matrimonio como institución natural ha generado debate especialmente frente a nuevas formas de familia, como uniones de mismo sexo o familias monoparentales. Y el Tribunal Constitucional ha declarado que la familia no debe entenderse bajo un único modelo, sino que puede evolucionar. Además, la historia nos muestra que sin un enfoque de derechos humanos, estas políticas pueden generar abusos, como ocurrió con la esterilización forzada de los años 90, que azotó nuestro país. También tenemos lo que es la protección de los discapacitados. Esto se encuentra tipificado en el artículo 7 de nuestra Constitución, que nos menciona que todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Las personas con discapacidad tienen derecho al respeto y a la dignidad ya en un régimen legal de protección, atención, responsabilidad y seguridad. La protección de la familia. Este es el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Perú, que ya hemos mencionado, que protege protección a la familia y la promoción del matrimonio. Este artículo nos menciona, y cito, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, también protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconocen a esos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Cierro cita. Al igual que el artículo 5 de la Constitución, que nos menciona el concubinato. La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Este último artículo del concubinato nos menciona y protege un nuevo estilo, un estilo de unión sin tener dentro la sociedad del matrimonio específicamente. ¿Qué quiere decir? Que dos personas que han convivido y han construido una sociedad sin haber estado casados legalmente y uno de ellos fallece, la otra persona no va a quedar desamparada, sino que la propia unión de ellos al momento del concubinato los protege y los garantiza de la sociedad que ellos han podido conformar a lo largo de los años entre los dos. Favorecer el desarrollo humano. Esto se encuentra tipificado en el artículo 4 de la Constitución. Nos menciona que el legislador debe priorizar el desarrollo humano integral, físico, espiritual, institucional, y promover el progreso económico, educativo, cultural, tecnológico y científico, como forma de respetar y proteger el derecho a la vida. El artículo 14, entre comillas nos menciona, abro comillas, educación para la vida y el trabajo, comunicación y práctica de las humanidades, la ciencia, la tecnología, las artes, la educación física y del deporte, se prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Cierro comillas. Este artículo nos menciona que la Constitución está priorizando la educación integral, la formación cívica y constitucional de cada persona, el respeto a la libertad de conciencia, colaboración de los medios de comunicación, entre otros. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes. Y les dejo a continuación con mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Diana y ahora corresponde hablar sobre las garantías constitucionales en el Perú, que son herramientas legales que nos ayudan a proteger nuestros derechos fundamentales. Comencemos. ¿Qué son las garantías constitucionales? Son mecanismos legales establecidos en la Constitución que permiten a los ciudadanos defender sus derechos cuando sienten que estos han sido vulnerados. Es como tener un botiquín de primeros auxilios legal para situaciones donde nuestros derechos estén en peligro. Principales garantías constitucionales en el Perú. Veamos algunas de las más importantes con ejemplos prácticos. Acción de habeas corpus. Protege nuestra libertad personal. Imagina que un amigo es detenido sin razón aparente mientras caminaba por la calle. En este caso se puede presentar un habeas corpus para que sea liberado rápidamente. Acción de amparo.
defiende otros derechos fundamentales. Por ejemplo, si una persona acude a una escuela pública y le niegan la matrícula, los padres pueden interponer una acción de amparo para garantizar su derecho a la educación. Acción de habeas data, relacionada con nuestra información personal. Supongamos que descubres que una empresa tiene datos incorrectos sobre ti y se niega a corregirlos. Puedes usar esta acción para que actualicen o eliminen esa información errónea. Acción de inconstitucionalidad. Se utiliza cuando se considera que una ley va en contra de la Constitución. Por ejemplo, si se aprueba una ley que limita injustamente la libertad de expresión, se puede solicitar que sea declarada inconstitucional. Acción popular. Procede contra normas o actos administrativos que afectan a la comunidad. Si una municipalidad establece un toque de queda sin justificación, cualquier ciudadano puede interponer esta acción para anular dicha medida. Acción de cumplimiento. Busca que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales. Si una entidad pública no entrega un documento que por ley debe proporcionar, se puede recurrir a esta acción para exigir su entrega. Un ejemplo reciente de la aplicación de la acción de habeas corpus ocurrió en diciembre del 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo fue detenido tras intentar disolver el Congreso. Su defensa presentó un habeas corpus argumentando que su detención fue arbitraria y solicitando su liberación inmediata. Entonces, este caso nos muestra cómo se utiliza esta garantía constitucional para cuestionar la legalidad de una detención y proteger la libertad individual. ¿Pero por qué son tan importantes estas garantías? Porque nos permite vivir en una sociedad donde nuestros derechos están protegidos. Son herramientas que aseguran que las autoridades y otras entidades respeten nuestras libertades y obligaciones. ¿Cómo podemos hacer valer estas garantías? Si sientes que alguno de tus derechos ha sido vulnerado, infórmate sobre cuál garantía es la adecuada para tu situación. Busca asesoría legal para que te guíen en el proceso y presenta la acción correspondiente ante el órgano judicial competente. Las garantías constitucionales son esenciales para proteger nuestros derechos en el día a día. Conocerlas y saber cómo utilizarlas nos empodera como ciudadanos y contribuye a una sociedad más justa y equitativa. Recuerda que tus derechos son valiosos y hay herramientas para defenderlos.